Enter. Díganme si se ve. ¿Ven? Sí se ve, profe. Ah, bueno. Sí, profe. Mira, si yo pongo archivo, acá, imprimir, ¿ves? Sí. Se puede lo más bien, ¿sí? Ah, bueno. ¿Está? Gracias. Sí, sí, sí. Buen día, Kevin, estoy en clase, pero ahí mi hijo tiene la plata, todo, así que vení cuando quieras. Ay, perdón, justo el herrero me mandó un mensaje. Bueno, comenzamos entonces con el tema de hidratos de carbono. Y vamos a comenzar a ingerir un hidrato de carbono y vamos a ver que, como hablamos ayer, primero todo tiene que pasar por una digestión. ¿Qué era la digestión? Degradar todas esas moléculas que son grandes a lo menor posible. ¿Para qué? Para que pueda pasar por el próximo proceso, que es la absorción. Recién después vamos a ver que podemos hablar de metabolismo de todo esto que nosotros digerimos y absorbimos. Lo que no se absorbe se elimina por las heces. Entonces, fíjense que tienen diferente color los disacáridos de oligo y polisacáridos. O sea, las moléculas más grandes que generalmente nosotros, ¿qué podemos comer de polisacáridos de hidrato de carbono? Glucógeno sería de origen animal, ¿no es cierto?, en la carne, o el almidón, que está en todos lados, porque la verdad es que todo lo que sea con harinas tiene algo de almidón. O una chipa está hecha de todo almidón. Entonces, vamos a hablar primero de esto, que son moléculas grandes, son macromoléculas, y vemos que su digestión comienza ya en la boca, mediante esta enzima. Esto es lo que está en el orden que yo les di, ¿ven? Acá tienen en este librito, sencillo. Y un repasito rápido porque ahí está todo. Entonces, la enzima es la ptialina o sea una alfa-amilasa salival, y lo que ataca son enlaces alfa 1 o 4. Entonces, libera maltosas y deja el resto de esa macromolécula, que sería todavía dextrinas. ¿Qué es lo que va a continuar? Va a pasar por el estómago, ahí no hay digestión de hidratos de carbono, y pasa al intestino delgado, al duodeno. Cuando pasa el bolo alimenticio, yo siempre le digo que nosotros vamos a hablar de cada nutriente en particular, pero recuerden que cuando nosotros comemos, en realidad no estamos comiendo solo hidrato de carbono. Por ejemplo, una chipa tiene, por decirles, manteca, algo aceite, puede tener huevo, o sea, va a tener lípido, proteína, un poco de proteína y mucho hidrato de carbono. O sea, que cuando pase el bolo alimenticio, nosotros ahora estamos hablando de hidratos de carbono nomás, pero para todos van a ver este paso. Del estómago al intestino se van a activar las hormonas colecistoquinina y secretina. Esto va a ser lo mismo para todos los nutrientes. ¿Sí? La secretina es la hormona encargada de preparar los líquidos del jugo pancreático, y la colecistoquinina activa la secreción de las enzimas. La colecistoquinina también está encargada de comprimir la vesícula y descargar la bilis al intestino, que vamos a ver, va a ser importante cuando veamos lípidos. Pero bueno, esto lo voy a repetir en todas las digestiones. Entonces, cuando pasa el alimento, el bolo alimenticio, al intestino delgado, al duodeno, va a ser atacado por alfa-amilasas pancreáticas. O sea, el páncreas va a sintetizar enzimas que van a ser descargadas en el intestino, porque ahí es donde está el bolo alimenticio.
La alfa-amilasa pancreática también ataca las destrinas en los enlaces alfa-1,4 y sigue liberando maltosas. ¿Cómo están formados esos polisacáridos? Ustedes saben ya que están formados por enlace alfa-1,4, por cientos de moléculas de glucosa unidas mediante enlace alfa-1,4, que sería la molécula lineal de amilosa, y con ramificaciones en enlace alfa-1,6, que sería la amilopectina. El glucógeno tiene mucho más amilopectina, está más ramificado. Entonces, hasta ahora, en realidad, estas alfa-amilosadas no degradaron ninguna ramificación. La encargada de eso es una alfa-1,6, ven que ahí dice 1,6 glucosidasa. También van a haber otros nombres, destrinasa, pero yo les nombro así porque esto les guía a ustedes que esta es la que ataca la ramificación en el enlace alfa-1,6. Y ahí se termina de degradar esos polisacáridos en el intestino. Y fíjense que todo lo que liberó son maltosas. ¿Las maltosas qué son? Son poli, mono, Disacáridos. Muy bien, está formado por maltosa. Repasen todo eso, chicos, ¿sí? Si dijimos que los polisacáridos que nombramos están formados por glucosa, la maltosa va a estar formada ¿por qué? Despiértense. Por 2 glucosas, profe. Y sí, muy bien. Entonces, recién en el intestino están las enzimas disacaridasas, que son la maltasa, las más comunes, por supuesto, sacarasa y lactasa. ¿Por qué son las más comunes? Porque estos son los disacáridos que ingerimos comúnmente. Por ejemplo, ustedes toman un café con leche, si le ponen azúcar, ¿sí? Entonces van a tener lactosa, van a tener sacarosa. Esos son los disacáridos más comunes que consumimos. Y fíjense que está en otro color, porque los disacáridos tienen sus enzimas recién en el intestino. Entonces, no hay ninguna digestión, ellos van con el bolo alimenticio hasta el intestino, porque ahí recién van a ser atacados. ¿Ven la diferencia con los polisacáridos? Entonces, recuerden siempre que es una pregunta muy sencilla que les suelo hacer, ¿por qué la enzima actúa en tal órgano? Y bueno, porque ahí es donde se sintetiza, o en tal lugar de la célula, ¿entienden? En este caso, los disacáridos no son atacados en ningún lado, por más que pasan por todo lo mismo que los polisacáridos, pero sus enzimas están en el intestino, en el duodeno, entonces recién ahí van a poder ser atacados. Y sacarosa, lactosa, maltosa, se van a desdoblar en sus monosacáridos constitutivos, que después me van a decir cuáles son. Seguimos acá. Absorción, esto tiene que ver con transporte, que es lo que ustedes están repasando. Los productos de la digestión de hidratos de carbono, tenemos acá en la luz intestinal, y van a ser absorbidos, dijimos, en el duodeno, en el intestino delgado. La molécula representativa de los hidratos de carbono, vamos a ver que es la glucosa, por más que se absorban los otros también, obviamente. ¿Por qué? Primero porque la glucosa tiene una función muy importante en el organismo, que es otorgarnos energía, es nuestra primera fuente energética. Y segundo, bueno, porque hay mayor cantidad. Y tercero, porque la galactosa y la fructosa, que es lo otro que más comúnmente consumimos, vamos a ver que
en el organismo se metabolizan a metabolitos del metabolismo de la glucosa. Por eso ella es la representativa de los hidratos de carbono. Entonces, vemos, como dice acá, que la glucosa y la galactosa ambas tienen transporte activo. ¿Qué transporte van a utilizar? Un transporte activo secundario, que seguramente ya saben ustedes, ¿no? ¿Qué utilizan? Utilizan una proteína transportadora, que es una GLUT, es una S-GLUT1, es muy particular esta proteína de transporte porque está solo para la absorción en el intestino, y la S-GLUT2 que está en el riñón. Eso lo van a ver en física. Entonces, ¿por qué es particular esta? Porque tiene sitios de unión para sodios. Fíjense que puede enlazar de a 2 iones sodio y una glucosa. El transporte es activo secundario. ¿Por qué? Porque si nos paramos de ese lado donde va a llevarse a cabo la absorción, esa absorción va a depender de la diferencia de concentración de iones sodios. ¿Sí? La energía proviene de la diferencia de concentración de iones sodio en esta porción. ¿Mm? Entonces, ¿qué sería la parte apical del intestino, la célula intestinal? Entonces, este transportador enlaza 2 iones sodio, su energía arrastra una glucosa y lo lleva hacia dentro del intestino. Ahora, ¿qué pasa? La glucosa no tiene problema para salir y continuar su camino porque del otro lado, el lado basal, tiene otro transportador que es el GLUT2, que es simplemente por difusión facilitada, la glucosa pasa a la vena porta y es llevada al hígado. Pero la glucosa ingresó con sodio. Y el sodio no tiene un transportador así o sea, un medio de transporte tan fácil como el de la glucosa, sino que requiere una bomba de sodio-potasio. Este transporte es activo primario de este lado de la membrana del intestino. ¿Para qué está esta bomba? Para poder sacar iones sodio a la vez que ingresa potasio, y lo que hace es bajar la concentración dentro de la célula, porque, o si no, no va a haber diferencia de concentración para que arrastre. ¿Entienden? Mantiene la diferencia de concentración. ¿Estamos hasta ahí? ¿Seguimos? ¿Seguimos, chicos? María Paz, habla nomás. Sí, profe. Sí, sí. No, perdón, estaba sin querer. Ah, bueno. ¿Seguimos entonces? Chicos, conté por lo menos. Sí, profe. Entendió bastante bien. Sí, profe. Despiértense. Digamos. Bueno, entonces, fíjense que la fructosa tiene otra proteína transportadora que es la GLUT5. Pero del lado que va a ir hacia vena porta para sacarlo hacia la sangre, ocupa el mismo GLUT2, el mismo que la glucosa. Bueno, y ya dijimos acá que la galactosa, que también es más comúnmente consumido, tiene el mismo que la glucosa, así que no hay problema. Y como vemos acá, por ejemplo, una pentosa, si es que por ahí alguien consume pentosas, es por difusión simple, porque son moléculas más pequeñas. Ahora, todo esto que se absorbió, ¿dónde va? Fíjense acá
como tienen. Estamos hablando de esto, la absorción a nivel del intestino. Y fíjense que por vena porta, no pueden confundirse, por vena porta es llevado todos estos productos de la digestión de hidrato de carbono al hígado. El hígado es un órgano súper importante y en el caso de la glucosa es el que nos regula la cantidad de glucosa que va a pasar hacia circulación sanguínea. De este lado no me pueden decir que pasa a sangre simplemente. Va por vena porta al hígado. El hígado, vamos a ver que va a formar una macromolécula primero y el resto va a hacer pasar a circulación sanguínea. Porque si no, si ustedes mandan la glucosa que consumimos y absorbemos toda la circulación sanguínea, estaríamos todos o diabéticos o con coma diabético. Entonces, no es así. El hígado se encarga de regular la cantidad para que no tengamos problemas. Entonces, acá vemos los órganos principales que nosotros vamos a nombrar en esta materia, que es, se va a hablar del metabolismo y sus objetivos y cómo lo cumplimos. Recording is on. Vamos a ver, por ejemplo, Recording is on. en el caso, yo les pedí que no me interrumpan. ¿Sí, chicos? Vamos a ver. Recording has stopped. Seguimos. Recording has stopped. ¿Se ve? No, profe, se dejó de repetir. Bueno, yo ya le pedí la vez pasada que no me interrumpan con las grabaciones, ¿sí? ¿Ahora sí? Sí, profe, se ve. Bueno, entonces vamos a repasar. Acá son los principales que vamos a hablar en el metabolismo. Entonces, y también vamos a hablar de dos hormonas que son las importantes, pero sepan que hay muchas hormonas que intervienen en el metabolismo. Ustedes lo van a ir incorporando en fisiología, por ejemplo, y en otras materias. Pero como recién comienzan en esta materia, entonces vamos despacio y vamos a hablar de la insulina y el glucagón, que son hormonas que dependen justamente de la concentración de glucosa. Entonces, vamos a repasar acá. Cuando ingerimos alimentos, se produce primero la digestión y absorción. Lo primero que hace la glucosa es ir al hígado. En el hígado, el 60% se transforma en glucógeno. Fíjense la cantidad que transforma en una macromolécula para mantenerlo ahí guardadito para cuando necesite. Y el resto, el 40%, recién lo manda a circulación general. Esa glucosa que pasa a circulación general va a ser detectada por células betas de los islotes de Langerhans del páncreas, que lo que van a hacer es liberar insulina. Y la insulina lo que va a hacer es va a hacer que aumente la captación de glucosa por todas las células del organismo. Glucosa lo utilizan todas las células del organismo. Entonces, lo que vemos acá es, por ejemplo, el cerebro utiliza glucosa solamente. Muy después vamos a ver en estado de inanición que puede utilizar otros nutrientes, pero utiliza solo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los GLUT que tiene el cerebro no dependen, no están regulados por la insulina. En el caso de los GLUT
que están en el músculo esquelético, cardíaco y en el tejido adiposo, estos GLUT sí están regulados por la insulina. O sea, cuando hay mucha glucosa y se liberó insulina, ella va a hacer que los GLUT que ya están sintetizados en las células de músculo y tejido adiposo se acerquen a su membrana y se expongan esos transportadores y hagan que ingresen más glucosa. ¿Por qué? Porque aparte hay un transportador GLUT1 que tienen todas las células del organismo. Estas que son dependientes de insulina es justamente porque vamos a ver que el músculo y el tejido adiposo son muy importantes cuando hay mucha glucosa para captar más y más. Entonces, además del GLUT1, tienen ese GLUT que es el GLUT4 que está regulado por la insulina. Como el cerebro siempre utiliza glucosa, no puede utilizar otra cosa, su GLUT no es dependiente, por supuesto. Haya alta o baja concentración, él tiene que recibir y tiene que ingresar glucosa. Entonces, fíjense acá otra cosa que llama la atención, que en el tejido adiposo va a ingresar glucosa, cuando está en exceso con más razón, y se va a almacenar como triacilglicérido. ¿Qué quiere decir? Que el hidrato de carbono acá se transformó en otra molécula que es lípido, una molécula lipídica. Entonces, después, cuando estemos en ayuno, que vamos a ver que se degradan los triacilglicéridos para darnos energía, ¿qué se va a liberar? Ácidos grasos. O sea, no sale más glucosa. Ingresa y se transforma en otra molécula de almacenamiento para cuando el organismo lo requiera. En el músculo ingresa y gasta. El músculo gasta, vamos a ir viendo. Siempre decimos que es como un órgano egoísta, porque él quiere todo, porque necesita mucha energía para llevar a cabo todas sus funciones. Y utiliza ácidos grasos, o sea, la mayoría de las células del organismo utilizan hidrato de carbono, lípidos sería a través de los ácidos grasos, aminoácidos, y hay algunos que solamente utilizan glucosa. Todo eso vamos a ir viendo a medida que desarrollemos la materia. Entonces, vemos que después de unas horas, 4 o 5 horas, de no comer nada, por ejemplo, si ustedes desayunan, antes iban a la facultad, estaban horas, no comían nada, se tomaban un matecito nomás, pasan 4 o 5 horas, ya el organismo entra en un ayuno corto. Entonces ahí se libera, las células alfas del páncreas liberan glucagón, que inhibe la insulina, y se activa acá. La primera fuente que va a salir, va a degradar, va a ser lo que tiene glucosa, dijimos, ¿no es cierto? Entonces se va a activar primero esa degradación del glucógeno que estaba almacenado como reserva, para liberar glucosa a sangre, a circulación general, para que sea utilizado por todas las células. Y después, cuando se utiliza esa cantidad, se va a llevar a cabo la lipólisis. Lipólisis es degradación de lípidos, que recuerden que estaba almacenado como triacilglicéridos. Entonces, lo que va a salir después son ácidos grasos para ser utilizados por las células que lo puedan utilizar. Vemos entonces cómo es la homeostasis, qué es lo que pasa cuando hay glucosa o cuando hay baja concentración de glucosa, cómo se almacena la glucosa a través del hígado o a través del tejido adiposo, pero ya como otra molécula, otro nutriente. Todo esto vamos a ir desarrollando. Acá es una síntesis de lo que vamos a ir viendo en las próximas teorías. Hoy vamos a dar esta parte
de glucogénesis, glucogenólisis. Entonces vimos digestión, vimos absorción y por vena porta toda la glucosa. Vamos a hablar de glucosa porque es nuestra molécula representativa. Se dirige por vena porta al hígado. Ahí ingresa por un GLUT2 también. O sea, solo difusión facilitada, que depende de la concentración. Y como viene un malón de glucosa, bueno, pasa nomás. Y esa concentración alta, ese flujo de glucosa que ingresa, produce la activación de la glucogenogénesis. Génesis es síntesis o formación de glucógeno. Glucogenogénesis. En otros libros pueden ver, por ejemplo, glucogénesis solamente, pero yo les pongo todo para que ustedes se ubiquen, que estamos hablando de síntesis de glucógeno, más fácil. Entonces, la glucosa cuando ingresa, en este caso vamos a hablar del hígado, pero van a ver después en todas las células del organismo pasa lo mismo. Lo primero que pasa es se fosforila. ¿Por qué se fosforila? Porque así queda atrapada dentro de la célula. Estamos hablando del hígado ahora, pero pasa todo. ¿Por qué? Porque las células son impermeables a las hexosas fosfato. Entonces, entra glucosa, porque si no, una vez que tengamos ingresa mucha glucosa, va a tender a salir otra vez a vena porta. Entonces, como lo cambiamos y lo transformamos en glucosa 6-fosfato, que no es permeable la membrana para que salga, queda atrapada dentro de la célula. Y también eso hace que se mantenga la diferencia de concentración, como les digo, y pueda seguir ingresando glucosa. Esas son las razones por las que se lleva a cabo esa fosforilación. Entonces, la glucogenogénesis tiene lugar en todas las células del organismo, pero es importante en el hígado porque es el que nos va a regular la cantidad de glucosa que va a salir a circulación. Y en el músculo, porque después, cuando no comemos nada y pasamos a ayuno corto, el músculo siempre necesita energía. Entonces, la gran diferencia entre hígado y músculo es que hígado va a guardar el glucógeno para dar después esa glucosa a todas las células del organismo. Es un órgano bueno, noble. El músculo va a formar glucógeno, pero para él, para que cuando no tenga glucosa, va a degradar su glucógeno y lo va a utilizar él. No va a dar a nadie, lo va a degradar todito para dar energía. Bueno, seguimos entonces. Glucosa 6-fosfato se va a transformar en glucosa 1-fosfato. ¿Cómo? A través de un metabolito que se llama glucosa 1,6-bisfosfato. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Este metabolito le cede un grupo fosfato a esta glucosa 6-fosfato que recién se transformó. Y este metabolito queda como glucosa 1-fosfato, ¿ven? Que es el que continúa. Entonces, esta glucosa 6-fosfato se va a transformar en este y queda a disposición para la próxima glucosa que entre. Y así, continuamente, esto es todo el tiempo. Recuerden que están entrando cientos de moléculas de glucosa al hígado. Entonces, la glucosa, ¿por qué es bisfosfato? ¿Alguien sabe por qué es bisfosfato en vez de difosfato? Alguien que me diga si saben o no saben. O me voy porque están todos durmiendo. Yo no sé, profe. No me acuerdo. Bueno. Bisfosfato es porque fíjense que los dos grupos fosfatos están en diferentes posiciones. Si yo digo, por ejemplo, un nucleótido, ¿se acuerdan de un nucleótido? Que es, por ejemplo, el ATP, que hablamos ayer, que dijimos que puede ser AMP, ADP o ATP,
recuerden que los grupos fosfato o fosforilo están unidos uno con otro. No están en otra posición del nucleótido. ¿Se entiende? Están unidos entre sí. Entonces ahí es di o trifosfato. En este caso tenemos un fosfato en la posición 1 y otro fosfato en la posición 6. Entonces se llama bisfosfato. ¿Se entendió? ¿Sigo? Se entendió, profe. Bueno, gracias por contestar. Entonces, continúa ahora la glucosa 1-fosfato y fíjense que se va a unir acá a una uridín trifosfato. ¿Por qué? Porque la molécula representativa de la energía es el ATP, pero no sé si yo le aclaré ayer que todos los nucleótidos, justo le nombro los nucleótidos recién, todos los nucleótidos al estar trifosforilados pueden ceder energía. ¿Entienden? La más común es el ATP, la adenosina. Pero la uridina o el GTP también vamos a ver muy de vez en cuando, en el ciclo de Krebs, por ejemplo, siempre va a ser el ATP. Pero en este caso, ven que tenemos la uridina trifosfato, va a ser la que va a ceder energía, porque en este paso lo que queremos es activar la molécula de glucosa. Vamos a ir a sintetizar glucógeno y necesitamos que el metabolito esté activado. ¿Por qué? Porque recuerden que si va a haber una unión entre dos moléculas, tienen que tener energía. Tiene que tener una energía propia o en la reacción tiene que haber una molécula energética que ahí aporte la energía. Bueno, en este caso, esto ocurre antes. Una molécula energética le va a aportar energía a la glucosa. Entonces, el UTP, fíjense que es mucho intercambio porque se libera este fosfato. Nosotros queremos la glucosa sola. Cuando ingresa el UTP, va a liberar este fosfato y uno de sus fosfatos y se liberan pirofosfatos, que es muy hidrosoluble, entonces en contacto con el agua rápidamente nos da 2 fosfatos inorgánicos. Esto quiere decir que se libera mucha energía en esta reacción. Entonces, ¿qué ocurrió en esta etapa? Se activó la glucosa. Todas las moléculas de glucosa tienen que estar activadas para después poder enlazarse y formar el glucógeno. Entonces, ¿cómo se inicia la síntesis del glucógeno? Se necesita una molécula chiquitita de glucógeno preexistente para enlazar la primer glucosa y esta a su vez enlaza a otra y así. ¿Qué pasa si no hay ese glucógeno preexistente, esa molécula chiquita? La enzima acá que actúa es la glucógeno-sintasa. Entonces, esta glucógeno-sintasa tiene como cofactor una proteína que se llama glucogenina. Esta proteína glucogenina puede actuar cuando no hay glucógeno preexistente en el medio. Ella, que es una proteína, puede enlazar la primer glucosa y esta a su vez otra, o sea, formar 2 o 3 moléculas de glucosa, como sería la molécula pequeña de glucógeno preexistente. Una vez que se forman esas 3, 4 enlaces de glucosa, la glucogenina ya le da el lugar a la enzima y ella ya no actúa, libera ese enlace con la molécula chiquitita que se formó y ella es la que sigue enlazando glucosa. Entonces, primero de todo se forma la molécula lineal del glucógeno mediante enlaces alfa-1,4. Luego se forman las ramificaciones por acción de una enzima ramificante, que lo que va a hacer es, tenemos moléculas largas, acá les muestro. ¿Ven? Primero tenemos el lineal, que ahí les doy un enlace, si ustedes quieren mirar. Unas 6-7 unidades de glucosa de esta molécula lineal se
enlazan a través de la unión alfa 1,6 en otra posición de la cadena. ¿Ven? Y así se van formando, y esto sigue alargando hacia acá, acá sigue alargándose, entonces se enlazan en otra y en otra. Tiene que haber mínimo 3 moléculas de glucosa para la próxima ramificación. Entonces, esto es para explicarles. Lo que ustedes me tienen que hacer cuando yo les pida es esto. Esto es una estructura. Entonces, así me van a explicar ustedes con 3 moléculas de glucosa. Ustedes ya me están mostrando que saben escribir y me pueden demostrar que pueden graficar una estructura de glucógeno. ¿Por qué? Porque vamos a tener 2 moléculas unidas mediante enlace alfa 1,4 y una de ellas por enlace alfa 1,6. ¿Estamos? Bueno, lo que tienen acá es lo del UDP. Simplemente que es lo que yo le estuve hablando, que es una molécula que aporta energía igual que el ATP. Acá vemos en forma más detallada cómo actúa la glucogenina. Recuerden que la glucogenina va a actuar cuando no hay esa molécula pequeñita de glucógeno preexistente. Si hay esa molécula pequeña, ella es la encargada de enlazar las primeras glucosas y queda enlazada toda, ¿no? Ahora, si no hay esa molécula de glucógeno, la glucogenina actúa enlazando y formando una pequeña molécula de glucógeno. ¿Está? Esta pregunta se respondieron. ¿Por qué las flechas son unidireccionales? ¿Por qué la enzima es sintasa? Ayer les comenté por qué era unidireccional. Ven que tienen una que es bidireccional. ¿Me siguen, chicos? Sí, profe. Pero en general podemos decir que la vía es unidireccional porque va hacia la síntesis de glucógeno. Y porque van a ver después en el TP, el control. Entonces, todo lo que sea unidireccional son etapas de control. Acá está la exoquinasa, que es etapa de control, y glucógeno sintasa también es una enzima reguladora, y la etapa, digamos, es unidireccional porque está una enzima reguladora, o sea, una etapa de control. ¿Está? ¿Por qué se llama sintasa? Por eso ustedes tenían que repasar la clasificación de enzimas. Porque usa Nosotros energía, profe. ¿Cómo? Porque usa el UTP. No, porque el glucógeno sintasa interviene después. La hidrólisis del UTP es hasta antes. Ajá. La clasificación de las enzimas, cuando ustedes ven que es la clase 6, dice sintetasa, ¿no es cierto? Sí. Y dice que es cuando se forma una molécula más compleja, más grande, con hidrólisis de ATP o, bueno, UTP o lo que sea, ¿sí? Ahí sería una sintetasa. ¿Por qué? Porque hay hidrólisis, hay energía en esa etapa. Pero fíjense que acá actúa la glucógenosintasa, donde estamos sintetizando realmente el glucógeno. ¿Se entiende? Esto fue para preparar a la glucosa, para activar la glucosa. ¿Sí? En esa etapa actúa la UDP glucosa pirofosforilasa.
Y bueno, la pirofosfatasa sería para degradar el pirofosfato. ¿Se entiende? Entonces, después actúa la glucógenosintasa. Y ahí ya no hay ruptura de nucleótidos ni moléculas que aporten energía. Por eso es sintasa. Se forma una molécula más grande, pero sin rupturas de ATP o UTP o GTP. Una pregunta, ¿Se profe. entendió? Sí. Esta está con las liasas, serían las cintas. Sí, ¿Sí? sí. ¿Y las sintetasas, las que sí usan alguna energía? ¿Puede Claro. venir del Están ATP en la como de... clase 6, sería. Puede salir del ATP Sí, la energía como de alguna otra molécula, ¿no? sí. Está, gracias. Generalmente el ATP. Bueno. ¿Está? Sí, ¿Seguimos? sí. Bueno, vamos entonces. Glucogenogénesis entonces era formar glucosa porque va a almacenar ese 60% de glucosa que ingresó de la dieta y el resto, mientras que hace eso, el resto sale a circulación general. Y va a ser ay, se me fue. ¿Cómo La se insulina. dice? Claro, no, las células de los islotes Langerhans beta, o sea, detectan, va a ser detectado. Estoy desde las 4 de la mañana, chicos, tengo un dolor de hombro porque me caí la bici. Así que no, entonces estoy medio para allá hasta ahora. Que va a ser detectado entonces esa glucosa que pasó a la circulación general, ese 40%, y las células del páncreas van a liberar insulina. ¿Está? Esa insulina va a aumentar, va a hacer que aumente la captación de glucosa por todas las células del organismo. Ahora vamos a ir a 4 o 5 horas después que todos utilizamos la glucosa, todas las células, y pasamos a un estado de ayuno corto, recién empieza. Entonces ahí va a bajar mucho la concentración de glucosa en la sangre, lo que va a ser detectado por las células alfa del páncreas, que van a liberar ahora el glucagón o glucagón, como ustedes quieran llamarlo. Este glucagón va a inhibir la insulina y ahora va a actuar él. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a activar ahora, va a degradar el glucógeno porque estamos necesitados de glucosa. Entonces, el otro proceso que vamos a ver ahora es la glucogenólisis. Ahora estamos en un estado de ayuno corto, tenemos otra hormona que está actuando y lo que vamos a hacer es lisis, es degradación, glucógeno-lisis. Vamos a degradar el glucógeno. El que está en el hígado, porque el hígado, una vez que degrada, va a liberar esa glucosa a circulación para que utilicen todas las células del organismo. También va a pasar esto en cualquier célula que haya hecho un poquitito de glucogenogénesis, pero va a ser para que actúe ahí, para que ocupe la célula. Y el músculo también. Él también va a sufrir glucogenólisis, pero para él. Recuerden que él va a utilizar esa glucosa para él. No lo comparte con nadie. El hígado, sí. La función del hígado es guardar para cuando no haya, darlo. Entonces, el glucógeno almacenado en el hígado va a sufrir ahora fosforólisis, o sea, la acción de un grupo fosfato, que lo que va a hacer es fosforólisis porque se une a la molécula para liberarla de glucógeno, separarla, se une a una molécula de glucosa y la libera como glucosa 1-fosfato. Y va quedando el resto. Así, 1, 2, 3, cientos y cientos
y queda el resto. Entonces, esto pasa, la enzima glucógeno fosforilasa que cataliza esta reacción puede actuar hasta 4 moléculas de glucosa antes de una ramificación. Ahí ya no puede actuar, ¿sí? Entonces, lo que ella necesita es que sea todo lineal, ¿sí? Que sea todo alfa 1,4. Entonces, acá lo que va a actuar ahora es una enzima desramificante, que está formado por dos en realidad, una transferasa y una alfa 1 glucosidasa. La transferasa, por eso era importante que repasen clases que lo que hacen, para no saberse todo el nombre. La transferasa lo que hace es transferir como trisacárido 3 unidades de glucosa a otro lugar de la molécula de glucógeno. ¿Ven? Acá yo transfiero a este otro lugar y queda la molécula de glucosa sola, la que está unida mediante el enlace alfa 1,4. Y ahí esa enzima desramificante actúa con esa otra función que es de glucosidasa. Habíamos visto 1,6-glucosidasa porque rompe el enlace alfa 1,6. Entonces, acá va a liberar, ¿qué va a liberar acá? Glucosa. Y va a tener, o sea, la glucógeno fosforilasa puede seguir actuando en el otro hasta que encuentra otra vez 4 unidades de glucosa cerca o antes de una ramificación. Entonces, ¿cuáles son los productos de esa glucogenólisis, de la degradación del glucógeno? ¿Qué les parece a ustedes? Va a ser glucosa 1-fosfato, muchas moléculas y muchas de glucosa. ¿Estamos? Ahora, el hígado lo que va a hacer es ceder al medio. Entonces, la molécula de glucosa puede salir como tal, porque ahora hay mucho en el hígado de ese lado, va a salir por otro GLUT, 2 también, pero que va a salir hacia la circulación general. Y la glucosa 1-fosfato está atrapada. Tenemos que liberarla de este grupo fosfato. Recuerden que así no puede salir porque la membrana es impermeable a este metabolito. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Primero, la glucosa 1-fosfato se va a transformar por medio de esa reacción que vimos. Todo lo que sea bidireccional, recuerden que puede ir por el mismo camino. ¿Ven? En la glucogenogénesis había una etapa bidireccional. Quiere decir que esa glucosa 1-fosfato que tenemos como producto va a ir a transformarse en glucosa 6-fosfato de la misma forma que vimos acá, con la misma enzima, todo, porque es bidireccional. Lo que no puedes pasar por este mismo camino. Tiene que ir por un camino diferente, por una enzima diferente, que en el hígado es esta enzima, la glucosa 6-fosfatasa. Entonces, la glucosa 6-fosfatasa está presente en el hígado y por eso, porque es su función aparte, puede pasar de la glucosa 6-fosfato a glucosa libre para poder ir a circulación general y ser utilizada por todas las células del organismo. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta de lo que vimos hasta ahora? No, profe. Bueno, esto sería la clase de hoy, ¿sí? Digestión y absorción de hidratos de carbono, glucogénesis o glucogenogénesis, glucogenólisis, ¿sí? Todo lo que yo le fui diciendo, por qué pasa tal cosa, para qué pasa tal otra, justamente todo eso tiene que ver con la teoría. Entonces, lo pueden encontrar en los libros también, obviamente, pero las vías metabólicas están en cualquier libro, chicos, por eso no se van a hacer problemas. Lo que sí tienen que tener en cuenta es lo que yo
les voy aportando, digamos, de... Acá me hicieron una pregunta, Griselda, ¿ese ya está contestado? ¿Por qué hay hidrólisis de nucleótido trifosfato? Ah, está bien. No, la sintasa no tiene que ver con el nucleótido trifosfato, perdón. ¿Te quedó claro eso? Si está asociado a la hidrólisis del nucleótido, es sintetasa, es la clase C. El paso siguiente, bueno, está bien, glucógeno sintasa, porque es el paso siguiente. Ya la glucosa está activada, está fosforilada, tiene energía para llevar a cabo los enlaces, así que no tiene necesidad del aporte de energía de otra molécula. ¿Alguna pregunta? Si no tienen preguntas, quedamos hasta acá. Ven que la clase lleva 1 hora más o menos, así que... ¿Preguntas? Profe, en el intestino, cuando se absorbe fructosa desde la luz intestinal, ¿qué tipo de mecanismo tiene? ¿Qué La GLUT absorción. está usando ahí? ¿Cómo? ¿Qué GLUT está usando? GLUT5 creo que era, ¿no? Claro, y es diferente de la S-GLUT1, ¿no es cierto? Solo S-GLUT1 tiene esa capacidad de enlazar 3 moléculas en realidad, pues son 2 iones sodio y una glucosa. ¿Sí? Porque es el transporte en esa membrana del intestino, del lado del lumen intestinal, el transporte va a depender de dónde depende, de dónde obtiene la energía de la diferencia de concentración de iones sodio. ¿Sí? Después es cómo se mantiene en la célula, en el enterocito, esa diferencia de concentración por la bomba sodio-potasio, que es la que le saca al sodio. Pero si ustedes se sitúan en la absorción de glucosa, ¿por qué es secundario? Porque es una energía diferente. Es una energía proveniente de la diferencia de concentración de iones. Claro, la diferencia de concentración genera el transporte secundario activo de la glucosa por la diferencia de carga, pero de la fructosa también. No. Tiene otro transportador. Eso es facilitada nomás. Facilitada, ok. Eso quería saber. Muchas gracias, profe. Eso está en los libros, no te preocupes que eso lo vas a encontrar. Acostúmbrense a leer los libros, chicos. Y si leen antes, mejor. Me parece bárbaro. Porque así se sacan dudas acá en la teoría. O refuerzan lo que les llegan. Bueno, les vuelvo a repetir, ahora que hay más alumnos, mañana, solo por este miércoles, no va a haber teoría. Aprovechen para estudiar el taller que van a tener que poner ustedes. Y bueno, quedan libres. Tienen ese día libre conmigo. ¿Sí? Seguimos la semana que viene. Recuerden que si quieren consultas, ustedes me avisan a través del WhatsApp y armamos reunión, o si son solo 1 o 2 que quieran, hacemos a través de WhatsApp, no hay problema. Los horarios de consulta los tienen ahí también, lunes y viernes a la tarde. Viernes puse a la tarde por si alguno trabaja. ¿Ya? ¿Qué horario Bueno. es? Hola, profe. ¿Qué Tienen horario los de tarde? horarios del aula virtual, chicos. Acostúmbrense a... Estaba el del lunes, ¿no? El del viernes. Está en el aula virtual. ¿No? Está en el aula virtual, está en el grupo. Miren, chicos. Está todo visible en el aula virtual. ¿Está?
Profe, los horarios de teoría tenemos visible en el aula, pero los horarios de laboratorio no nos dicen los días nomás. Bueno, pero Y- yo te pido, chicos, esa es otra profesora, ¿sí? Claro, O sea, yo entiendo, estoy a perdón. cargo, pero, bueno, TP va a ser así. Con esto de la virtualidad se hizo así el año pasado. Los martes, que son nuestros días de coloquio, o TP de laboratorio y todas esas cosas, se le da las preguntas, la guía que hicimos el año pasado, y para que ustedes contesten, que lean, la profesora ya tiene grabado un video, todo, así que les va a ir abriendo semana a semana. Eso va a ser el martes, que es el día del TP. Y el jueves, como para que ustedes tengan tiempo de contestar, porque ya no estamos presencialmente para que ahí sepan, entonces se les da tiempo que ustedes escuchen el video, contesten las preguntas, miren los libros. Y el jueves, a la mañana a las 8, la profesora hace el coloquio con ustedes. Se va a hacer una reunión, como hicimos en teoría, pero no este jueves hay taller. Comienza la semana que viene. ¿Sí? Muchas gracias, profe. Recuerden que en el TP, la semana que viene, ustedes van a ver justamente los controles de glucogénesis, glucogenólisis. Yo les doy la teoría una semana, la otra semana ustedes aplican. Por eso es interesante que ustedes vayan leyendo, porque después ven los controles, pero la vía ya tiene que saber. Agarren virome y papel y hagan. Los controles son las enzimas que están catalizando los controles, sí o sí tienen que saberlo porque esas son las que van a estudiar en TP. Las otras pueden ponerle solamente isomerasa, transferasa, dependiendo de qué es lo que ocurre en la reacción. ¿Ah? Bueno, hasta acá por hoy. Si no hay consultas, nos vemos el martes que viene entonces, y cualquier cosa está al WhatsApp. Hasta luego, profe. Chao, profe, Chao, gracias. que tengan un día. Chao, profe, gracias. Chao.